Bienvenidos a Charla Legal, un podcast para no abogados. El contenido que van a ver y escuchar a continuación en ningún momento pretende ser un asesoramiento. Le recomendamos que si usted es menor de edad, lo escuche con la compañía de un adulto y en todo caso lo escuche bajo su responsabilidad. Todas las opiniones que se expresan en este podcast son responsabilidad exclusiva de sus autores y no comprometen ni representan al podcast ni a sus patrocinadores. Todos los derechos de este podcast son reservados y se permite su difusión siempre y cuando se cite la fuente original. Gracias por escuchar Charla Legal. Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de Charla Legal, un podcast para no abogados. Nuevamente pues aquí acompañándolos, quien más que su presentador de toda la vida. El día de hoy tenemos un episodio muy especial, muy bonito, muy bacano, en el cual creo que vamos a hablar de muchas cosas que muy probablemente nos vamos a identificar, vamos a empezar a descubrir algunas otras, vamos a seguir hablando de innovación legal, por supuesto, un poquito de lo que estamos haciendo y dando un foco específico en la parte educativa o formativa, que creo que también es algo muy, muy importante, muy crucial en esto que pues intentamos difundir de innovación legal aquí desde Charla Legal, desde el podcast. Para eso tengo una invitada muy top, muy interesante. Voy a dejar que la vayan viendo. Ella es Sofía Escobar Vallejo. Sofi, bienvenida a Charla Legal. De verdad, qué nota que estés por acá. Mil y mil gracias. Bienvenida. Ay, mil gracias por la invitación, me encanta, me encanta. Tenía muchas ganas de venir a contar cositas y la verdad, qué mejor espacio que este podcast, que me encanta. Entonces, yo muy afortunada de estar acá contigo. Qué bueno, qué bueno. ¿Ya habías escuchado el podcast? Sí, anteriormente. Sí. He escuchado varios episodios y me gusta mucho porque creo que permite dar una visión diferente a las posibilidades que uno tiene como abogado. Entonces, creo que vamos a hablar mucho sobre eso y es como una semillita de esperanza, yo creo que para muchos. Total, total. Yo también creo lo mismo. Bueno, pues Sofi, para empezar, me gusta que los invitados nos cuenten un poquito de quién son. Pues preséntate, cuéntale a mi comunidad quién eres, a qué te dedicas, en qué andas y qué es eso tan interesante que estás haciendo por el mundo. Listo, súper, me encanta. Entonces, pues mi nombre es Sofía Escobar Vallejo, tengo 30 años y llevo más o menos ya 6 años de experiencia profesional. Empecé a trabajar en el sector público, después trabajé en una gran firma de abogados en temas de litigios, después dije, ok, esto no es para mí, no es la forma en la que yo me imaginaba ejerciendo como la profesión. En mi familia no hay ningún abogado, entonces como que tenía, creo que solamente un imaginario de cómo se iba a ver eso y me di cuenta que definitivamente no era en una firma de abogados. Entonces decido renunciar y empezar a buscar cómo unir como el derecho, la forma en que yo quiero ejercer el derecho con aspectos un poco más creativos que había abandonado, cómo igual voy a lograr ayudar a las personas, porque creo que muchos de los que estudiamos derecho es como con ese fin y pues me di cuenta que no lo estaba logrando desde donde lo estaba haciendo y empiezo toda esa búsqueda y así es como encuentro pues la innovación legal, temas de tecnología, el legal design, que es en lo que he estado trabajando en los últimos 4 años largos. Doy con una muy buena empresa que es Aptica, trabajé ahí por 4 años y fue una experiencia, un crecimiento profesional increíble, y ahorita he tenido la posibilidad de empezar a dar clases en diferentes universidades sobre el tema de legal design, en pregrado, en posgrado, y me he dado cuenta como de la importancia de empezar a transmitir este mensaje, que hay formas diferentes de ejercer el derecho, porque los abogados no se van a acabar, siguen estudiando, hay demasiados y hay demasiados abogados frustrados. Entonces es como un poco como esas ganas de cambiar eso. Ahorita estoy trabajando con la Clínica de Arquitectura y Diseño de la Universidad de los Andes, haciendo proyectos de consultoría con temas pues, de legal design y pues muy enfocada en esta parte también de la educación. Con muchas ganas de proyectos nuevos, vamos a ver qué llega, sobre todo de empezar a unir este mundo del diseño también con la tecnología. Entonces ese ha sido un poquito de mi proceso. Qué interesante, qué interesante. Me gustaría arrancar por lo básico. ¿Por qué te haces abogada? ¿Cuál fue el motivante de tomar esa decisión? Especialmente porque
no tenías en tu familia pues alguien como que ya fuera abogado. Sí, creo que esto es un poco como entre una decisión de como del momento de tener que decidir qué voy a estudiar. Mi familia es como una familia muy como, sobre todo mi mamá, artista, profesora de colegio también, como toda la vida como que me conecté un poco con esta parte más como creativa, de la parte también de educación y yo decía, ok, me encanta este mundo creativo, el diseño, la arquitectura, pero es difícil, o sea, también he visto las dificultades que esto conlleva, como que siento que yo en el fondo, a pesar de que aprecio mucho las artes, tal vez no soy como un artista de corazón, entonces yo decía, ¿cuál puede ser como la decisión más inteligente? Y creo que muchos de los que hacemos estas decisiones, ¿en qué me destaco? Soy buena leyendo, escribiendo, no me gustan mucho las matemáticas, voy a estudiar derecho, quiero hacer algo bueno, voy a ayudar a las personas, derecho, voy a estudiar derecho. Esa fue mi decisión. No me arrepiento, me disfruté muchísimo la carrera, los amigos y amigas que tengo de la carrera los agradezco todos los días, como que me han hecho lo que soy ahorita, pero creo que es una decisión que uno toma muy a la ligera también por la edad y el momento y que no se da cuenta en el futuro las implicaciones que va a tener, porque estudiar no es solo como que me gusta de la carrera, sino como la profesión, cómo se ejerce en el día a día. Y creo que eso a uno nadie se lo dice, como ser abogado es, ¿qué es ser abogado? O sea, yo Ujú. no sabía que era estar en una oficina 12 horas diarias leyendo documentos sin parar, viendo el computador sin parar, escribiendo, solamente relacionándote con abogados, que es como esa forma tradicional de ejercer el derecho. Y cuando salgo al mundo real y me pego contra este muro de que así van a ser el resto de mis días, digo, no, esto no puede ser para mí, yo no soy como, no puedo ejercer así mi vida y mi profesión todos los días. Entonces ahí empiezan todos esos cuestionamientos, pero esa fue la razón principal. Oh, qué interesante. Y me gustaría un poco abordarlo o atarlo al litigio. Estuviste, me contabas en una firma donde ejerciste litigio. ¿Qué pasó? ¿Qué te desencantó de ese mundo tan maravilloso de ser abogado de verdad? Bueno, creo que, o sea, yo decidí entrar a una firma de abogados y especialmente me llamó el área de litigios, fue porque cuando estaba trabajando en el sector público empecé a encontrar un poco como todas estas trabas de la burocracia, de lo lento que eran las cosas. Yo veía que mis amigas y amigos estaban como aprendiendo un montón, creciendo, o sea, lo que Ujú. yo veía como profesionalmente de estarse formando y yo dije, no, yo me estoy quedando atrás, entonces me voy a ir a una firma de abogados y decido aplicar al equipo de litigios porque hay algo que definitivamente siempre ha sido como muy de mi personalidad y creo que por eso ahora me doy cuenta que me gusta la consultoría y es que yo no puedo estar trabajando como un mismo tema por mucho, como por un largo tiempo, como que necesito que los temas cambien, los casos cambien y en realidad pues litigios te ofrece esa posibilidad. Un día tú estás viendo un caso de un tema de unas aerolíneas, otro día un tema de oleoductos, otro día, sí, o sea, como que todos los días puedes aprender cosas nuevas y fue muy interesante. Tuve la fortuna de dar con unas personas como específicas en ese periodo de mi vida que me enseñaron mucho y de las que aprendí muchísimo, pero lo que a mí me estaba generando como mucho choque personal es que, bueno, era trabajarles entre 10 a 16 horas diarias sin parar, en una oficina como donde yo estaba absolutamente sepultada de expedientes físicos, no tenía ventanas la oficina, o sea, como que eran tantos los expedientes que las ventanas no existían, y eso era más o menos como en el 2018, 2019, ya no recuerdo en qué año fue, 2019, y, y como que lo que yo me empecé a preguntar es, no puedo creer que en una de las firmas más grandes de Colombia las cosas se están haciendo de esta manera, como que existan tantas ineficiencias que la carga o sea, la carga administrativa más también, o sea, además de lo que uno hacía para el cliente, pero la carga administrativa sea tan alta que las personas están en su día a día colapsadas, como que salen tardísimo de todo el trabajo que tienen que hacer de las horas facturables y de las horas no facturables. Y ahí es cuando empieza como un poco
como esa piquiña un poco, como de estar sintiéndome súper incómoda, no estaba contenta de trabajar tantas horas a la semana, tenía que trabajar fines de semana, y yo digo, esto no puede ser, o sea, hay tantas cosas en el mundo pasando ahí, y ya empiezo ahí con el tema un poco de tecnología, hay tecnología que solucionan este tipo de problemas, de ineficiencias, de documentos físicos, de lectura, de procesamiento, o sea, toda esta estandarización, automatización, como que yo siempre creo que tuve como un poco como ese interés por esas invenciones, entonces como que medio las conocía, pero yo decía, no puede ser que en una de estas firmas no haya todavía este tipo de mejoras, y ahí es cuando empiezo a preguntarme como, yo no le quiero entregar mi vida a mi trabajo, o sea, a mí me encanta trabajar, yo soy una de las personas que tiene que trabajar en algo que le gusta y le apasione, porque uno les dedica demasiadas horas de su vida a eso, entonces como que no lo puedo tener en una casilla aparte, sino que tiene que ser parte de mi vida, y simplemente me empezó a generar como mucha molestia el hecho ok, no tengo un balance vida-trabajo, ¿cómo voy Ujú. a mejorar esto? Y empiezo a buscar alternativas que se está haciendo en otras industrias o también en el derecho, empiezo a oír podcasts sobre el tema, me acuerdo que ahí fue que arranqué un montón con el tema de los podcasts, y es como, ok, empiezo a hablar, a conocer de diferentes cosas, automatización, gestores documentales, simplemente como ver herramientas que no se utilizaban, y, y ya, creo que eso llega como a un momento en donde como yo digo, ok, acá, por acá no va a ser, en esto cambiarlo en una organización tan tradicional como con sus estructuras no va a ser, como tengo que salir de acá y empezar a buscar cómo voy a ejercer el derecho de la manera en cómo resuena conmigo. Y ahí es que renuncio y empieza toda esta búsqueda de, ok, ¿qué voy a ponerme a estudiar también? Porque yo me había negado a hacer una especialización, o sea, para mí como salir de la carrera, hacer lo que muchos hacen, y no lo juzgo, también está bien, pero yo me había negado un poco porque mi intuición me decía como, ¿por qué voy a volver a estudiar derecho comercial? Como, ¿por qué? O sea, ¿para qué? ¿Cuál es el fin? ¿Solo por crecer dentro de una firma? Y ahí es cuando salgo y empiezo a buscar cursos diferentes, como derecho y tecnología, temas ya empiezo a oír mucho este tema del legal design, y empieza toda esta búsqueda de yo cómo lo voy a apropiar y lo voy a empezar a ejercer yo misma. Muy interesante. De hecho, me identifico con mucho de lo que has dicho porque me pasó. Yo también soy una persona que tiene que migrar entre proyectos. Cada tanto, si no se colapsa, mi salud mental se pone en peligro si duro mucho tiempo en algo. Creo que también por eso existe el podcast. Creo que me ayuda a tener como cada tanto conversaciones diferentes sobre diferentes temas. Y me identifico también con el tema de la carga, con el tema. Siento que eso también, de hecho, te hace pensar en muchas formas de cómo poder ejercer de una forma diferente tu profesión, ¿no? ¿Cómo puedes llegar a ser, o sea, puedes seguir siendo abogado, ¿cierto? Seguir estando en el mismo mercado, pero ejerciéndolo de una forma diferente. Y eso es lo bonito de los problemas y eso es lo bonito de la de metodologías como el design thinking, el legal design, ¿no? Que empiezan a encontrar soluciones a ese tipo de problemas. ¿Cómo llegas tú a ese mundo? ¿Cómo llegas tú a ese tema? Me cuentas que estuviste en óptica, de hecho recientemente estuvo aquí Angélica en el podcast. Eh, ¿Qué te llevas de ahí? ¿Qué crees que pudo como aportarte como esa vibra innovadora a tu chip de abogada? Bueno, yo creo que yo llego ahí por curiosidad, como simplemente porque como que no estaba, no, no quería como estar cómoda con lo que había, como con las posibilidades de las ofertas laborales que existían en el mercado para los abogados en ese momento. Eh, y yo estaba segura dentro de mí que había algo más, o sea, como que uno definitivamente podía encontrar cómo hacer cosas que le llegaran a las personas, o sea, que realmente estuviéramos ayudando a las personas a través de esta profesión, pero que además también me dejaran vivir como la vida y expresarme de la manera en que yo quería. Entonces, creo que lo primero fue hacer como un checklist de todas las cosas que no quería volver como a repetir y de todas las que sí estaba buscando. Y acá hay unas que tengo muy marcadas como ahorita y que las sigo buscando cuando trabajo en cualquier proyecto, y es estaba cansada de trabajar solo con abogados. O sea, los abogados tenemos
ciertas formas de pensar, nos enseñaron a estructurar nuestro pensamiento, la forma de hablar de una manera. Creo que somos muy buenos para muchas cosas, pero somos muy parecidos también. Entonces yo quería trabajar con otras profesiones que también me nutrieran de otras cosas. Otro como innegociable ahora para mi vida es el tema de vestirse formal y elegante todos los días para irse a sentar al frente de un computador 10 horas. Pues tampoco, o sea, como yo cómo iba a empezar a construir mi individualidad y mi personalidad y lo que quiero también como expresarle al mundo y contarle al mundo. Entonces creo que el tema de la forma de vestir pues es algo también muy importante y creo que está pues como mandado a recoger que a uno lo limiten en ese aspecto también. El tema de que pudiera seguir como cambiando, como conociendo de cosas nuevas, diferentes temas, entonces ahí es como empiezo a buscar un poco de la consultora y hay algo que me pesaba mucho y es el tema como de este aspecto creativo de, no sé, yo empecé a buscar mucho también como las industrias creativas, entonces propiedad intelectual, pero cómo unirlo como con esa vena que yo tenía como un poco más, por decirlo, artística, creativa, que se me estaba quedando como atrás y que me estaba pesando mucho en mi vida, como lo estaba extrañando. Entonces, literalmente es una búsqueda de me siento con Google y empiezo como diseño más derecho, arte más derecho, o sea, así, literal, yo cómo voy a unir como estos mundos para traerlos a mi realidad, para poder vivir un día a día en el que me sienta tranquila y satisfecha. Y así es como empieza a aparecer este tema del legal design, como en esos resultados empieza a aparecer mucho, empiezo a leer sobre el tema, empiezo a ver dónde están enseñando sobre el tema y eso me acuerdo que en ese momento tal vez una universidad acá en Colombia tenía un pequeño diplomado que era como diseño legal y temas como de tecnología, lo hago, entonces digamos acá es como esta primera recomendación que yo ya se la hago como a mis amigas y a personas cercanas y es busquemos de pronto en vez de esas especializaciones unos cursos un poco más nicho, como de eso que realmente te atraiga, porque creo que para mí ahorita viéndolo en perspectiva, el poder trabajar en algo más nicho me ha ayudado mucho y me ha aportado mucho como a crecer profesionalmente de la manera que lo he hecho. Entonces empiezo a hacer estos cursos y en esta búsqueda pues doy con Aptica, que pues es esta gran consultora como referente en Latinoamérica y en el mundo de lo que es el diseño de servicios legales y tengo pues la fortuna y la oportunidad de trabajar con ellos durante 4 años y para mí fue literalmente así como un game changer de vida, o sea, el hecho de poderme haber como salido de esa casilla de ser un abogado tradicional a poderme poner como ahora en esta casilla de diseñadora legal, pues para mí ha sido como un cambio así demasiado afortunado en mi vida. Me di cuenta de lo valioso que es trabajar con personas de distintas disciplinas, o sea, diseñadores, psicólogos, administradores, literatos, todo lo que estas personas podían traer a estos proyectos, la posibilidad también de proponer soluciones creativas. Creo que desde el mundo del litigio, donde uno todo el tiempo también está proponiendo soluciones, acá uno cómo las trae a este mundo, pero de una manera que realmente le vayan como a atender y a solucionar los dolores y las necesidades al usuario final, que es algo que a los abogados como que no nos enseñan de manera tan clara. Es como ustedes vienen a hacer el bien, vienen a impartir justicia, vienen a gestionar el riesgo, pero ¿cómo lo hago para que realmente la persona que está sufriendo la situación se vea como un poco más, no sé, como realmente entienda qué es lo que está pasando y vea ahí y viva que la solución está ocurriendo? Entonces, para mí fue un cambio no solo como creo que fue un cambio de mindset, literalmente, o sea, como cómo ejercer el derecho de una manera distinta, como poniéndose en los zapatos del usuario, que creo que es lo que entrega esta metodología. Y el hecho de darnos cuenta que como abogados nosotros igual también podemos ser gestores de proyectos, líderes de proyecto, que a veces creo que esto falta mucho enseñárselo y decírselo como a las personas que están saliendo al mundo profesional, y es
ustedes pueden liderar personas también de otras disciplinas, pueden ser líderes de proyectos, pueden gestionar cronogramas, pueden entender sobre el negocio y no se tienen que quedar solo sobre lo legal. Eso fue como lo que me empecé a dar cuenta en este mundo de la consultoría, especialmente de proyectos de legal design y como el valor de la interdisciplinariedad, del negocio, de la perspectiva, de herramientas de creatividad para co-crear soluciones y pues sí. O sea, absolutamente una muy buena escuela, grandes proyectos y creo que me formó mucho en lo que soy ahorita. No, muy interesante. Y de hecho, me imagino yo que pudo también generar como un impacto en ti, en lo que estás haciendo ahorita enseñando, ¿no? ¿Qué te das cuenta tú? Yo cuando entró el tema de la enseñanza, mi primer punto fuerte, y por eso también de hecho, he dejado de lado mucho de tocar temas tecnológicos con personas que están estudiando derecho porque siento yo que es muy difícil de aplicar aún. Y hay un gran problema y es, oye, están graduando solamente en 2023, según datos oficiales, 22.000 abogados, solo en 2023. Y se esperan que lleguemos a los 600.000 en 4 años. Eh, este, y eso impone un reto importante y es como tú te ubicas. ¿Será que si hay empleo para 22.000 gentes nuevas, abogados nuevos o no? ¿Tú qué has encontrado? ¿Cómo ves el tema? ¿Cómo está ese termómetro ahí? ¿Tú que lo estás teniendo digamos, como muy cercano? Y no solamente en derecho, sino en metodologías de innovación. ¿Tú qué ves? ¿Cuál es tu percepción? Ok, creo que son varios temas. Lo primero es como creo que ya me ha empezado a pasar como personas acercándose un poco como la pregunta de estudiar derecho o no estudiar derecho. Y entonces yo qué opino, yo qué veo en perspectiva y es definitivamente es una carrera que a uno lo forma muy bien y uno puede hacer muchas cosas a partir de esta carrera. Pero el tema es cómo nos enseñan a ver esta perspectiva de apertura, de que hay diferentes posibilidades. Entonces, si toda esta cantidad de abogados que se están graduando ahorita y que se van a graduar en estos próximos años siguen pensando que el único fin es graduarse para ser abogado in-house o para ser abogado de firma, pues es difícil la competencia, o sea, cómo se van a destacar, cómo van a encontrar un buen trabajo, cómo van a encontrar un buen salario, porque es que somos demasiados, somos demasiados. Entonces, lo que yo trato como siempre de comunicarle a los estudiantes es cuál va a ser su diferencial. O sea, ustedes ya en este momento no se pueden quedar con solo ser abogados. Y solo ser abogado sigue siendo ser abogado comercial. O sea, las especializaciones y las especialidades de los abogados también sigo creyendo que eso es ser solo abogado. Entonces, ¿qué otras cosas van a agregar como a su conocimiento y a su forma de ejercer la profesión para poderse destacar y competir en este mundo que es realmente competitivo? Y ahora eso comparado con realmente qué tanta cantidad de oferta hay para este perfil de un abogado diferente, como un abogado que trabaje en innovación, un abogado que conozca de tecnología, un abogado que sepa de legal design. Yo, que empecé en este mundo como de la innovación hace 4 años largos, yo creía que para este momento la oferta laboral, como uno sentarse en LinkedIn y decir, busco o como diseñador legal o busco como no sé, o sea, cualquiera de estas profesiones como de unión del abogado con la tecnología, la innovación o el diseño, yo creí que ya iban a existir más cargos, como más, que uno va a encontrar una oferta más grande. Para mí también ha sido como difícil darme cuenta que no es tan sencillo. Eso no quiere decir que uno no pueda encontrar el camino. Entonces, si uno lo que quiere es sentarse a buscar en LinkedIn un cargo de diseñador legal, va a ser difícil. Puede que exista uno y otro. Ahorita de pronto en los bancos hemos empezado a oírlos, pero lo que yo digo es, hay que encontrar cómo demostrarle a las distintas industrias, no solo a la legal, que necesitan un perfil combinado como el de uno.
como en estas grandes consultoras, el perfil de un abogado que sabe de estos tópicos le sirve, como en consultoras pequeñas también le sirve, como en áreas de producto también sirve, como en áreas de gestión de proyectos, o sea, ser project manager, o sea, como la unión de esto también te da las capacidades para aplicar a esos cargos, y creo que estamos un poco en la misión de demostrarle como a estos reclutadores y a las empresas que estos perfiles combinados van a funcionar muy bien, no solo en áreas legales, sino en distintas industrias y en diferentes como cargos. Entonces, yo creo que estamos en un proceso como de lucharlo y de trabajarlo, pero lo que necesitamos es más abogados con estos conocimientos para poder como también como movilizar que esto está existiendo, que esto está pasando. Es como un poco lo que yo siento. Entonces, siempre le trato de comunicar eso como a los estudiantes, y es: ustedes que tuvieron la oportunidad de ver esta clase, que es diferente, que les cambia un poco el mindset, les hace ver el cómo prestar los servicios de una manera diferente, ustedes ya tienen que salir y pensar cómo van a ser unos abogados diferentes, que se relacionan, que pueden hablar con ingenieros, que pueden hablar con administradores, que pueden hablar con diseñadores. Entonces creo que eso es lo primero, como empezar a generar como un poco este movimiento de que ya no somos solo abogados, sino que somos como un complemento a muchas otras cosas, y que sabemos hablar otros lenguajes, y que además estamos rompiendo esa burbuja de que solo hablamos entre abogados y solo hablamos en un lenguaje súper técnico que nadie más entiende. No, o sea, ya nosotros queremos romper esa burbuja también, no nos queremos quedar solo en congresos de abogados, hablando solo con abogados. O sea, yo quiero ese otro paso donde nos inviten a congresos de innovación y estamos con todo el mundo, hablamos de muchas cosas. Y lo siguiente es, creo que en la educación pues en la preparación, sobre todo para ser abogados, falta mucha experiencia con lo práctico. Entonces muchas personas van a decir, bueno, los consultorios jurídicos. Listo, los consultorios jurídicos es una experiencia excelente de cómo prestar el servicio de una manera tradicional. O sea, yo tengo que atender a mi cliente de manera rápida, cómo le voy a entregar lo que necesita, pero clientes reales, que no pueda como realmente entender las necesidades, hacer diagnósticos, prestarles servicios, saber cómo cobrar. O sea, a mí eso todavía me impresiona, y es, no le enseñan a cobrar. Entonces, todo como que creo que hay mucho por hacer para que los abogados salgan como con una perspectiva más amplia de que no tienen que salir solo a aplicar a empresas y a firmas de abogados. Y pues sector público sí también pues es como lo que les llama la atención. Hay mucho más el camino, pero hay que buscar cómo empezar a entrar también ahí. ¿Y tú crees que realmente sí tiene como ese impacto? Porque pues yo tengo algo muy claro, y es: los abogados no son buenos midiendo muchas cosas, muchas cosas. No, yo, por ejemplo, a cada conferencia a la que voy, cada clase a la que voy, como que siempre intento generar un canal, un embudo, que llamarían los de marketing, para un poco medir a qué personal impacté, no al número de personas a la que yo leí la charla, sino a cuántas personas el mensaje que yo di le pegó. Entonces llegan personas que a distintos canales míos, pues, WhatsApp, no sé, muchas redes sociales: estuve en tal charla contigo, me gustó; estuve en tal no sé qué, me gustó; vi tal clase contigo, me gustó, quiero aprender más. ¿Crees que realmente sí hay algo de eso? ¿O realmente, listo, estamos dando, o me están dando la oportunidad, o tenemos la oportunidad de llevar esto a pregrado, en posgrados, en educación continua, pero realmente hay gente a la que no le pega el tema, o no le llama la atención? ¿Cómo has visto eso? Ese impacto al final del día tangible, ¿sí está llamando la atención, o todavía seguimos queriendo estar en firma, todavía seguimos queriendo ir a una entidad pública, todavía seguimos queriendo hacer parte de una gerencia legal o de un área legal? Creo que todavía hay mucha, sí, como lo veo, digamos, con estudiantes de último semestre de derecho que siguen muy sesgados, como en el deber ser, porque además es muy extraño, y es los que tienen familia de abogados, como familiares como súper cercanos que sean abogados, les dicen que ese es el camino. O sea, una entidad pública, una gerencia legal, una firma de abogados, como eso es lo que, si tú eres bueno, o sea, si tú eres bueno, sacas buenas notas, vas a tener un buen trabajo y vas a tener un buen salario. Es como súper encasillado. Las personas, digamos, desde mi experiencia, que no tenemos familia de abogados,
igual creemos que ese es el camino correcto, como eso es lo que creemos que está bien y que nos va a llevar como a un lugar de ser exitosos y estar cómodos y estar bien. Entonces, creo que viene también desde involucrar en la educación, como generarle curiosidad a los estudiantes de que hay mucho más allá, o sea, como que y como uno como abogado igual dentro de otras industrias también va a poder trabajar y aportar mucho. Entonces, sí creo que en temas como de qué tanta apertura hay desde los estudiantes, todavía falta mucha curiosidad. Y ahí creo que está una buena incógnita y es cómo le generamos esta curiosidad y estas inconformidades propias a los estudiantes, no diciéndoles como, no, derecho ya es una carrera sobrevalorada, la estudia tanta gente, vas a tener mucha competencia, ni siquiera pagan tan bien. No, no es desde el no estudio, sino estudiando esta carrera, cómo vas a poder hacer algo diferente y también como disfrutar mucho tu trabajo y ser también exitoso. Entonces, creo que, no sé, digamos, tuve la oportunidad pues de hacer una maestría que unía esta parte de como gestión de proyectos y diseño de servicios con administración e ingeniería un poco, y es fuerte que tienen, digamos, las carreras de diseño, de aprender a gestionar un proyecto, de toda la metodología de design thinking y diseño de servicios, que los hace pensar en proyectos propios, en ser creativos, en solucionar como problemáticas reales. Creo que le falta un poquito al mundo del derecho y por eso creo que hay tanto valor en la conexión de traer la disciplina del diseño al derecho con temas de legal design, pero ya en la formación ya estricta de los pensum de universidades tradicionales, llevarle eso a los estudiantes es lo que hace falta para que sean ellos mismos los que se cuestionen desde el pregrado, y no es salir al trabajo, conseguir un buen trabajo de lo que consideran ellos y darse como contra el piso y se dan cuenta que no están resonando con esa forma de trabajar, sino generar la curiosidad desde antes también para que se empiecen a abrir como estos campos, perspectivas, desde la práctica que ellos tienen de espacios de práctica, desde el consultorio jurídico. O sea, creo que debe ser desde más chiquitos y desde el pregrado en donde esta curiosidad se abra. Y que ellos también se interesen por aprender de disciplinas diferentes y de contenidos como diferentes. ¿Y qué tan difícil es, por ejemplo, que se den este tipo de espacios? Yo creo que mi mano puedo contar las universidades donde universidades están enseñando estos temas, donde se han dado la oportunidad de montar programas diferentes para su gente, sus estudiantes o sus egresados. Ya sea incluyéndolos dentro de Pensum, de microcurrículos o electivas o educación continua. ¿Cuál es el reto ahí? ¿Cuál crees que tiene que ser ese? Porque también siento que nos hace falta mucho, tú le decías ahorita, ser más atractivos, no solo para los chicos y para la gente, sino para el negocio de las universidades, el negocio de la educación al final del día. Pero también, ¿qué crees que nos puede estar haciendo falta para que no sean ese número limitado y sobre todo que están en ciudades? Si tú vas a regiones en el país, no se está hablando de esto, pero ni por equivocación. O sea, qué crees que nos puede ayudar o qué crees que nos hace falta? ¿Cuál crees que es el reto? ¿Y cómo te parece que lo podemos abordar mejor? Bueno, yo creo que en este momento es un momento en donde está habiendo como un quiebre de la educación tradicional. Entonces, yo creo que cómo podemos ayudar desde nosotros es la creación de este tipo como de contenido y de cursos que sean de mayor accesibilidad, tanto económica como el formato, virtualidad, que creo que es algo como lo que tú has venido haciendo también, de poder crear estos espacios no únicamente conectado con estas grandes instituciones, diría yo, como creo que está en la mano de los que nos gusta esto, de los que sabemos cómo poder empezar a generar estos contenidos y que sean accesibles como a todo público, porque yo lo que me he dado cuenta es que las personas que llegan a estos temas es un poco como por frustración
de su camino, no por real interés, como desde el comienzo, como, ok, esto es una oportunidad que yo veo y visualizo desde que me estoy formando, sino es más como una experiencia de frustración y me di cuenta que no me gustó y como salte a esto. Entonces yo creo que es desde empezar a generar como estas alternativas de educación también, y ya hablando como dentro de las instituciones y las grandes universidades, y es la apertura también, como decía, en la profesión romper un poco esa burbuja de solo hablar con abogados. Yo creo que las facultades de derecho tienen que empezar también como a conectar con otras facultades, tanto desde los diplomados que ofrezcan, las especializaciones, las maestrías, y en el pregrado es cómo podemos volver a este abogado desde la formación más interdisciplinario también. Creo que se vienen muchos cuestionamientos ahorita, igual para las universidades, que varias de ellas están pues reformando sus pensums, los quieren volver más como en este estilo también más de proyecto. Entonces creo que se vienen muchas cosas buenas, pero pues la velocidad a la que esto llega a veces es un poco lento. Y ahí es donde yo sí incentivo a las personas, y es la educación de estas organizaciones, pues obvio, es buenísimo los títulos, pero posiblemente en estos espacios donde valoren el conocimiento, no te van a pedir como tal el título de una gran maestría de esta universidad, sino que pueden con estos cursos, con estas como cursos que se encuentran virtuales con personas que sean muy buenas, conocedoras en los temas, también uno irse formando. Y así de alguna forma empezó mi camino. O sea, yo en vez de irme como por el camino que estaban haciendo muchos de mis compañeros de hacer la especialización, yo me fui por hacer como estos pequeños cursos que encontraba en internet con personas que me parecían capaces, interesantes y de valor. Entonces creo que uno tiene que empezarlo a poner en una balanza, y es el trabajo que yo sueño y que yo quiero me va a requerir estos títulos, o con este conocimiento y ya más yo lo que hago en la práctica voy a poder seguir creciendo profesionalmente. Pero creo que falta mucho por avanzar, y que también las universidades tengan esta apertura a, a, a dictar contenidos que no sean propios del derecho dentro de las facultades de derecho, diría yo. No, total. Igual enriquece la discusión, enriquece a los profesionales, se benefician las empresas, se beneficia la sociedad. Creo que tiene muchas ventajas. Tú mencionabas ahorita algo que yo me identifico, vuelvo y juega también con el tema de la búsqueda de empleo. Yo, por ejemplo, yo en el mercado laboral no encuentro un empleo para mí. Yo me hago mis trabajos, la verdad. Mis roles, creo que entender que el mundo es tan flexible como que tú puedes encontrar tu lugar en el mundo y hacer lo que tú quieres, creo que es algo bien bonito y creo que es un mensaje que hay que dar, pero no es fácil. La gente se piensa que esto es como, sí, no, yo me voy a dedicar a ser project manager en tecnología, o me voy a poner a diseñar productos de tecnología para los servicios jurídicos, o me voy a poner yo a liderar una consultoría de transformación digital para el Ministerio de Educación, por decir algo. No es fácil. Hay que lucharlo, hay que abrirse las puertas, hay que buscarse las oportunidades. En tu caso, y obviamente requiere, yo en mi caso no tengo muchos títulos, al revés, tengo mucha experiencia, pero me he dado cuenta que tengo muchas habilidades. Eso me pone en una pregunta que creo que a muchas personas le puede servir, y te la quiero transmitir, y es para ti, ¿qué habilidades o qué conocimientos son claves para abrirte un campito en este mundo? ¿Qué crees que debe ser, que le debes parar bolas, debes estudiarlo, que los puedes llegar a necesitar para estar haciendo consultorías, o para estar haciendo diseño, para vincularte a un equipo de trabajo o a un proyecto startupero, porque aparte el emprendimiento creo que está en un momento muy bonito? ¿Qué crees tú que debemos considerar? Bueno, súper. Me encanta esto, y yo creo que lo primero es la habilidad de comunicarse y de hablar. O sea, creo que el tema de, o sea, al final uno como prestador de un servicio, sea jurídico, 100% de consultoría, uno en sí mismo es un producto, o sea, como que es un servicio completo, y tenemos que aprender a vendernos y a comunicarnos. Entonces yo creo que este tema como de la comunicación oral, de el storytelling, o sea, conectado con el storytelling, de cómo hablar, contar historias, conectar con las personas, yo diría que es la habilidad número uno que hay que desarrollar. Y esto conectado con
lograr empatizar y hacer una muy buena comunidad y como un networking que valga la pena. Porque como lo dices tú, si uno se está como construyendo su propio camino y no existen estos roles específicos de sueños todavía, yo creo que van a venir algunos increíbles, pero todavía están en procesos de construcción, lo mejor es conectar con personas que lo están haciendo y empezar a generar como un poco sí, como este networking de personas muy valiosas para el entorno y de los que uno pueda también recibir, pues pueda aprender de ellos, pero también pueda recibir retroalimentación de cómo está haciendo las cosas. Entonces, en este aspecto yo diría que para poder también ir por este lado de la innovación, como el crear comunidad es muy importante. Yo diría que otra habilidad es saber cobrar. O sea, para mí este tema de hacer propuestas como de honorarios y cuánto vale mi servicio me impresiona mucho porque es que creo que lo que más nos falta a los abogados es que a nosotros no nos incentivan desde la universidad un poco como a ser independientes o freelancers, como que siempre es como tiene que hacer su carrera, pasar por estas grandes escuelas, pero no, ¿qué tal si no? O sea, ¿qué tal si de una vez yo quiero salir y empezar a trabajar en mi propia firma y de prestar el servicio que yo estoy imaginando? Entonces, ¿cómo voy a cobrar ese servicio? También tienes que aprender a cobrar y esa parte numérica del negocio listo, entonces sí tengo que empezar a contratar personas. Toda esa parte de ver el negocio en perspectiva me parece muy importante. Entonces, la parte como de cobrar, de los números, de entender un poco más allá. Y hay otra que me parece y que me la traigo como del mundo del diseño y que creo que fue lo que más me enseñaron mis amigos diseñadores en esto y es al alimentarse con referentes, esto es muy como del mundo del diseño, el tema de tener como una bitácora, ver referentes todo el tiempo, que me inspira, que me gusta, que me llama la atención, porque es de esos referentes que uno termina construyendo las mejores soluciones. Y uno como abogado pues está como muy encasillado con sus documentos, con sus cláusulas, y a uno se le olvida como observar qué está ocurriendo un poquito en el mundo. Entonces, cultivar el tema como de uno, está como viendo referentes todo el tiempo y ver cómo eso lo puede traer, me parece súper importante. Y no, yo creo que el tema del lenguaje lo es todo, como bajar el lenguaje, o sea, dejar de usar tecnicismos legales, usar un lenguaje mucho más claro y aprender a comunicarse con otras disciplinas, porque si uno ya sueña con un rol de liderazgo, pues uno va a tener que liderar personas que hayan estudiado otras profesiones y es muy diferente uno cómo se comunica con un ingeniero que cómo habla con un abogado, es muy Total. diferente uno cómo habla con un administrador que con un diseñador. Entonces, yo creo que uno no se tiene que volver súper experto en todo, sino poder manejar como los conceptos para poder tener estas conversaciones importantes si lo que buscas es eso. Y ya encontrar, y el otro es como empezar a buscar ese nicho. Yo siempre le recomiendo a todo el mundo como por donde te quieres ir, que sea diferente para todos. Entonces, eso serían como mis recomendaciones, la verdad. No, muy interesante, muy interesante. De hecho, creo que es algo muy valioso porque sé que hay mucha gente que se quiere abrir campito en estos temas, no sabe cómo, no sabe a quién dirigirse, y hay mucho desconocimiento también y eso tampoco ayuda mucho como a guiarnos, a que logremos que cada persona encuentre el lugar donde hace magia. Yo creo que ese es el primer criterio importante. Yo he pasado por muchos temas, he hecho muchas cosas y al final del día creo que lo bacano de haber estado en lugares donde no he querido estar es que he encontrado lo que sí quiero hacer y donde siento que soy el más pro. O sea, donde las cosas fluyen, donde literal es magia. Es como, o sea, no sabría explicarlo, pero las cosas como que van solitas y eso es un sentimiento bastante, bastante bonito. En tu caso, ¿cómo lo ves? O sea, cuando uno, por ejemplo, uno también, es cierto que a los abogados les toca trabajar en equipo muchas veces, sobre todo si están en firmas, pero aquí creo que toma un nivel bárbaro porque no es solamente trabajar en equipo con otras personas, sino trabajar con múltiples disciplinas. Tú bien decías el tema del lenguaje, baja el tema del lenguaje, date a entender,
entiende tú también lo que te están queriendo decir, que debe ser como algo recíproco y puede ser bastante desafiante y retador. Em, ¿Ahí tú cuál crees que puede ser como ese gran valor de enriquecerse? Oye, me empiezo a ensuciar de otras cositas, a aprender de otras vainas, para tú empezar como a ver incluso un aprendizaje distinto, multidisciplinario a tu profesión y como un abogado puede entrar a sumar a un equipo, no sé, de producto, de diseño, ¿sabes? Porque también a veces el rol no queda muy claro, como, ¿y el abogado va a venir aquí a hacer qué? Total. Y quiero decir algo de lo que estamos hablando también antes y es abrirse camino. Yo diría y siempre lo recomiendo y así fue como yo empecé y fue escribiéndolas a personas que estuvieran en esto, o sea, como, hola, me encantaría poder tener una conversación contigo, un café, estoy pensando en estas ideas y como empezar. Entonces, yo esa recomendación siempre la doy, es escríbanle a las personas que están viendo que están trabajando en los temas que les interesa, a las personas que admiran y les aseguro que el 90% de estas personas les van a entregar esos 15 minutos para un café, esos 20 minutos para tener una conversación con ustedes y poder empezar como a nutrirse de estas conversaciones. Eso sería como esa conversación para empezar en este camino. Y, y sobre cómo los abogados pueden mostrar o demostrar un poco que pueden entregar valor en estos equipos, yo lo primero que diría es que primero nosotros tenemos que transformarnos precisamente en nuestra comunicación. Entonces, yo creo que me traigo esto también del legal design y es, los abogados siempre se habían destacado por ser como traductores de la ley. Así es como los contratan, personas y usuarios que no saben nada, que están en problemas, que tienen una situación legal, que además todo el tiempo nosotros estamos, o sea, nuestras vidas están 100% permeadas por situaciones legales y se sienten absolutamente perdidas. Contratamos abogados para que nos traduzcan la ley y ni siquiera nos la traduzcan, nos resuelvan el problema y ya. O sea, como que no logramos entrar a entender. Y yo sí creo que nosotros ahorita, y como las cosas están cambiando y como la profesión está cambiando, porque además hay algo muy interesante y es, también hay otras profesiones que están entrando a trabajar en la industria legal. Entonces ya no solamente estamos compitiendo con abogados, sino que ahora, digamos, estamos compitiendo con diseñadores que se están volviendo muy duros en el tema de diseño de servicios legales y entran a trabajar en industria legal. Entonces ya hay muchos abogados y ahora hay otras disciplinas que también les están abriendo las puertas. Pero entonces lo que diría ahí es cómo nosotros vamos a demostrar la labor al equipo, podernos convertir en el puente entre la información legal y que todos la comprendan de manera sencilla y fácil y que realmente se apropien de eso. Porque si estamos hablando de proyectos legales o de estar trabajando con un área legal y estar mejorando, rediseñando un proceso, un documento, la forma de que se está comunicando la información, es muy diferente cuando todo el equipo comprende el contenido del contenido legal y puede prestar el servicio mejor a que si yo solamente soy la única que hace la revisión legal y los otros pasan como por encima del contenido legal. Entonces, creo que esa es la manera de también como uno venir a vender como lo que uno puede proponer y traer, y es, yo estoy acá para ayudarlos como a ver esto de una manera más sencilla y que de esta misma manera se lo vamos a trasladar al usuario de una manera más sencilla. También somos muy buenos en muchas cosas, o sea, tenemos un pensamiento crítico, somos muy estructurados, o sea, creo que es sacar todos esos valores de la formación que tenemos y decir, ok, si yo soy muy organizado, puedo crear un cronograma, hacerle seguimiento a un cronograma, o sea, son muchas cosas que tenemos valor para entregar. Solamente que creo que hemos tenido miedo un poco como de relacionarnos con otros, porque antes esto nos daba poder, pues como yo veo, es como estar en la burbuja nos daba poder, y ahora que la estamos rompiendo, algunos creen que es como quitar poder a la profesión, pero al revés, es como estamos ampliando nuestras posibilidades para poder trabajar en otros universos. Es así como lo vería, la verdad. No, y que al final del día creo que cuando hemos abierto ese tipo de posibilidades, digamos, en lo que estamos rompiendo la burbuja, nos hemos dado cuenta que hay mucha gente a la que también le interesa este tema, quiere ayudarnos a resolver lo que como abogados no hemos podido.
y que creo que está muy bien, creo que lo necesitamos mucho. Contigo nos conocimos en el Congreso Latinoamericano de Gerencias Legales. Este, no pudimos conversar mucho como quería porque estaba haciendo todo un ejercicio de medios, básicamente. Pero ¿cómo te pareció el evento? Y me gustaría también preguntarte un poquito sobre qué crees que aportó, qué crees que hizo falta, sobre todo porque hubo un componente también de innovación dentro de grandes gerentes de grandes compañías que siempre viene bien empezar a encontrarnos también en otros sectores. Súper. No, pues el espacio me gustó mucho en general, como de la posibilidad de ir a oír a estos literalmente como eh, grandes gerentes de grandes compañías, como desde la parte legal, o sea, como qué están haciendo, cómo están trabajando con sus equipos, cuál es su visión de equipo, qué tipo de perfil de abogados se están soñando, pero algo que, lo que digo, a mí sí me falta y quiero ver, y es cómo en estos congresos legales de carácter legal empezamos a invitar a otras disciplinas también para que hablen cómo se está impactando el área legal, porque el futuro de una gerencia legal, como yo lo veo, sí es tener profesionales que miren de manera distinta, si es como las soluciones van a salir más innovadoras, más creativas, que realmente le peguen. Entonces, yo sí creo que lo que decía un poco como de ser abogados y seguir reuniéndonos con abogados y solo hablando con abogados, pues falta un poquito de nutrirnos de otras cosas. Entonces, me gustó mucho una conversación de cómo están dejando en sus equipos pues que sus equipos utilicen la inteligencia artificial. Entonces, algunos hablando de qué herramientas les habían dado, con qué condiciones, otros de pronto que no les permitían usarla, pero qué lindo sería traer como realmente conocedores de pronto de las herramientas, del funcionamiento, de qué temas de seguridad pueden, para nutrir un poco más la conversación y no solo desde la visión de mi ejercicio legal. Entonces, yo diría que ojalá en el futuro estos congresos legales empiecen a invitar a otros perfiles que también están impactando la industria legal. Igual fue muy valioso oír a estas personas, me encantó ver cómo tantas mujeres como en estos roles de liderazgo con gran experiencia, porque creo que personalmente para mí pues eso es como también una inspiración, como darnos cuenta que también podemos llegar como a estos roles, que hay espacio de trabajo, que les están entregando como campo para destacarse, que creo que igual esta es una profesión pues muy como un poco, diría yo, más difícil como o sea, es una profesión que ha tenido sus características machistas tradicionales, entonces yo creo que también la lucha de uno darse como a conocer es importante, y ver a las mujeres en esto me pareció súper chévere. Y, y nada, y creo que de pequeños como apuntes que dijeron varios de ellos, pues me llevé cosas para seguir aprendiendo. Y creo que acá hay algo que también se lo digo a las personas que están empezando con esto, y es todas las herramientas que empiecen a oír como que tengan que ver con, porque a ver, como la tecnología, sobre todo las herramientas de tecnología, ese no son por sí solas la innovación, estas herramientas, son herramientas. Entonces, yo que les diría a las personas es, empiecenlas a trabajar por ustedes mismos, como a revisarlas, a entenderlas, y, y nada, de eso me llevé. Me encantó que el VP legal de Bold hablara de Claude, entonces ahí he estado cacharreando un montón Claude, y me ha gustado mucho. Entonces creo que es eso, creo que al final poder entrar en este mundo es la curiosidad, y realmente uno perseguir y trabajarle a esa curiosidad. Entonces, nada, fue un espacio chévere oír diferentes perspectivas. Me impactó mucho alguien que dijo que no dejaba que usaran inteligencia artificial en su equipo de trabajo. Me sorprendió, la verdad. Creo que es complicado cerrarle las puertas a esto en este momento, cuando definitivamente esto viene a revolucionar el mundo. Entonces, nada, muy interesantes esas perspectivas. Qué bueno, pues qué bueno que te haya puesto así de reflexiva y así de proactiva. Me alegra muchísimo. Me gustaría, para ir terminando nuestro episodio, que nos fuéramos con esa reflexión que le quisieras decir a las personas que están escuchando este episodio, y con qué quieres que nos vayamos.
Bueno, yo lo que creo es que si están estudiando derecho o ya son abogados y se sienten en el lugar equivocado, que, que mantengan la calma porque hay muchas alternativas de poder darle un giro a la profesión. Y creo que la forma de empezar a hacer esto es tener conversaciones con personas que tengan perspectivas diferentes, que cultiven lo que les decía, como esa curiosidad y el tema de empezarse a alimentar de referentes de cuáles son las cosas que les gustan en su cotidianidad, cuáles son las cosas que les parecen novedosas, que les llaman la atención, cuáles son esas personas que admiran y con las que les gustaría hablar, o esas empresas, como empezar a mapear un poco como ese mapa de qué más cosas están pasando en el entorno y yo cómo puedo conectar personalmente. Eh, y que creo que es un trabajo que tenemos que hacer todos, de darle un giro a esta profesión realmente, de poder empezar a cambiar las dinámicas de trabajo, de buscar un trabajo que sí tenga un balance, de cambiar las dinámicas de trato también en esta industria, porque pues creo que es claro y obvio que también se generan muchos maltratos y malas formas de trabajo, entonces creo que parte desde nosotros también empezar como a revolucionar esa manera y creo que lo que decía, desde buscar nuestra propia autenticidad en cómo hacerlo, desde tener nuestra propia puesta en escena de cómo nos vestimos y cómo estamos cambiando este entorno para quitarle toda esta, sí, como tradicionalidad y un poco como esta armadura de lo que es el derecho para realmente convertirnos en herramientas y en facilitadores para las personas que necesitan de nosotros. O sea, como creo que si estudiamos derecho y trabajamos en esto es porque queremos ayudarle a las personas. Entonces, está en nosotros, en el día a día, en cómo ejercemos nuestra labor y cómo hacemos las cosas, cambiar el lenguaje. El simple hecho de poder usar palabras más simples, la forma en la que escribimos, redactar documentos más cortos, pensar a quién le estamos hablando. Entonces, pues nada, como invitarlos a cuestionarse también cómo estamos proponiendo nosotros prestar servicios legales y, y que hay mucho por hacer, que hay mucho espacio para que muchos se sumen a esto para cambiar las cosas, y nada, que me encanta que si están oyendo esto es porque algo muy chévere está pasando también y se vienen muchas cosas, entonces como muchos cambios. Eso sería. Qué bonito, qué bueno, de verdad. Mil y mil gracias, Sofi. Antes de irnos, por favor, déjanos tus redes sociales donde la gente te puede como escribir o contactar, cualquier cosita. Listo, súper. Entonces, la verdad me pueden contactar por LinkedIn, o sea, Sofía Escobar Vallejo, ahí me encuentran. El Instagram que yo utilizo es como 100% personal, entonces no hay mucho por ahí. Y nada, a ti, Jordan, darte las gracias. Me encantó poder hablar un poquito de mi experiencia, sobre todo como contarles a las personas que están como en esta búsqueda de algo diferente, de que sí hay posibilidades y nada, conectar contigo, porque me encanta lo que vienes haciendo, todas las conversaciones como que siembran esperanza en uno y que le dan como a uno perspectiva de que están ocurriendo cosas muy chéveres. Entonces, nada, súper afortunada de estar acá y mil gracias. No, a ti de verdad agradecerte por ir a ese evento, por conocernos, por haber, porque la verdad el episodio se empieza a gestar un poco desde ahí, ¿no? Entonces, por dar esa oportunidad, por creer siempre, yo siempre les agradezco porque creen en el proyecto, creen en el producto, estamos rumbo a los 100 episodios y pues para mí es algo bien especial, creo que estamos en un momento bien bonito. Como tú le dices, están pasando cosas y vamos a tratar de que el podcast sea un poquito ese directorio o ese lugar donde se puedan encontrar y se puedan seguir visibilizando. Y pues a ti agradecerte por el mensaje, agradecerte por este tiempo, por dedicar, sí, ese tiempo a mi comunidad. Y estoy seguro que a más de uno le habrá servido lo que hemos conversado el día de hoy. Entonces, pues, más que bienvenida y más que invitada para cuando quieras volver. Muchas gracias y nada, seguiremos en contacto y movilizando esto. Claro que sí. Gracias a ti. Claro que sí. Bueno, y para mi comunidad de Charla Legal, quiero darle las gracias por estar acá, por escucharse este episodio hasta el final. Recuerden que
se pueden suscribir, que pueden seguirnos en todas las redes sociales. Si usted también nos está siguiendo desde Spotify, también nos puede calificar el podcast, puede darnos nuestras 5 estrellas. Y nos pueden dejar comentarios, los estamos leyendo, estamos siempre pues prestos para escucharlos, leerlos y continuar mejorando. Recuerden que estamos cerca de llegar a nuestro episodio número 100. Vamos a tener algo muy especial, un especial para todos ustedes por seguir bancándonos, como dirían los argentinos, pues episodio tras episodio, lunes tras lunes, sin falta. Por lo demás, pues agradecerles nuevamente por llegar hasta acá. Recuerden que Charla Legal publica un episodio nuevo todos los lunes sin falta, entonces pues vamos a estar ahí dándole hasta que nos cansemos básicamente. A ustedes por confiar, a ustedes por escuchar y de verdad, mil y mil gracias. Recuerden que también si esto les ha ayudado, les ha servido, compártanlo porque también le puede ayudar y servir a alguien más. Y pues nada, nos vemos en un siguiente lunes con un nuevo episodio. Chao pues.